Iván, Kevin, gracias por aceptar mi invitación. Estoy muy emocionado de que estén aquí y que nos platiquen del proyecto que tienen ahorita y de los proyectos que han hecho también. Este, Me gustaría empezar introduciéndolos, nada más para que la gente que nos escuche pues sepa un poco de ustedes antes de empezar a platicar y ya después nos vamos con la plática muy normal. Em, pues bueno, Kevin estudió biología en la UNAM. Durante su carrera académica fue voluntario en IESEC, en donde trabajó como vicepresidente de intercambios salientes del comité IESEC-ITAM y como soporte de equipo nacional en IESEC México. También fue facilitador y chairman por IESEC en múltiples congresos. Participó en un congreso regional de IESEC en Chile y en dos internacionales en Kenia y Rusia. Actualmente trabaja en Asado del Valle, restaurante familiar. Entre otras cosas, también es cofundador de la Academia Borussia, del proyecto Goles con Amor por becas de niños que participan en la Academia Borussia y recientemente de Resiliencia 2020. Por otro lado, Iván, biólogo celular y molecular por la UNAM, especializado en desarrollo sostenible a través del posgrado de la Universidad de St. Andrews y más de 10 diplomados y cursos. Como activista climático, Iván se ha dedicado a promover la sostenibilidad y crear conciencia ambiental por 5 años. Y como consultor independiente ha ganado convocatorias en el sector público y privado. Además, es coautor de 2 artículos científicos en revistas internacionales e hizo investigación de cáncer en la Universidad de Aberdeen. Así que tenemos mucho conocimiento en esta entrevista. Quisiera saludarlos. Kevin y Iván, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Salomón. Qué bueno. Bien acá, y de principio me disculpo con la audiencia si se escucha el ventilador de mi computadora. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y gracias por invitarnos. No, el gusto es mío. Y no te preocupes, ahora en plena pandemia todos tenemos nuestros problemas tecnológicos. Pero bueno, como decía, tenemos mucho conocimiento en la entrevista. Me gustaría aprovechar el mayor tiempo posible para platicar en su proyecto que al menos a mí me emociona mucho y yo sé que a ustedes también. Entonces me gustaría empezar, ahora sí que por el inicio, 2 biólogos de la UNAM, al tan siquiera por afuera, pareciera que esa es la primer piedra en su camino hacia un camino sustentable. Me gustaría preguntarles cómo fue su experiencia en la UNAM y si sí realmente ustedes lo ven como su primera piedra en este camino sostenible. Bueno, si me permites, Iván, si quieres, yo inicio. Eh, la verdad, en mi camino no fue el UNAM. La primera piedra en mi camino fue, yo creo que cuando era pequeño, el hecho de que mi familia es alemana y siempre fueron muy pegados a la parte de la naturaleza. Mi mamá le encantaban las plantas, al igual que mi abuela, y bueno, en general los animales siempre fueron parte de mi infancia. Entonces, yo creo que de ahí inicia todo. Y desde pequeño a mí me preguntaban, ¿y qué quería ser de grande? Y nunca decía qué, porque para mí era mi secreto y no lo pasaba a nadie. Pero siempre fue tratar de salvar al planeta. Quería estudiar veterinaria, porque de alguna manera pensé que si salvaba a los animales, así salvaba el planeta. Y después me di cuenta que, bueno, eso salvó a individuos, no salvó al planeta, ¿no? Entonces, así fue como decidí estudiar biología. Pero yo nunca estudié biología para volverme realmente un biólogo y dedicarme a cualquiera de estos trabajos que te otorga una poscarrera, ¿no? En este ámbito de biología. También estudié Relaciones Internacionales en el ITAM, pero no terminé. Y tampoco quise ser diplomático, no, nunca fue mi meta de ese índole, sino crear mi propio negocio. Esa fue la idea, surge yo creo por el hecho de que mi familia decidió emprender un nuevo camino. Después de haber trabajado en el gobierno varios años, mi papá decide junto con mi mamá abrir un negocio de un restaurante y yo creo que eso fue lo que cambió en mí y por ello decidí estudiar estas carreras, pero para el conocimiento. Y bueno, biología sí lo terminé, aunque no me he titulado porque tampoco ha sido parte de lo que más me interese, tener la titulación. Y bueno, eso fue lo que realmente llevó a mí a ser lo que hoy soy. Y la carrera me dio mucho conocimiento, sobre todo en la parte de cómo analizar las cosas. Eso es
La verdad es que la parte de memoria no es mi fuerte y muchas de las cosas pues las terminas estudiando en un libro o bueno, hoy hay muchos recursos en internet. Pero lo que más me llama la atención en la carrera es cómo te empiezas a analizar cualquier situación social, lo vinculas con el tema ambiental. La parte macro fue lo que más me llamó la atención y bueno, eso es lo que me ha dado en mi formación a nivel profesional y a nivel personal la posibilidad de crear proyectos. Claro. Y digo, no digo que no sea algo que se debe hacer, pero el proceso de titulación, qué difícil es, lo hacen en muchas universidades. Lo importante, sin duda alguna, de acuerdo contigo, es el conocimiento y qué bueno que, bueno, que lo conseguiste y en la UNAM, en una carrera tan importante. Y me imagino que ahí mismo conoces a Iván, que también estudia biología, así que por favor, Iván. Bueno, es un poquito curioso. De hecho, ah, mientras Kevin estaba hablando, yo no sabía que teníamos como eso en común. En mi caso, igual empezó de muy, muy pequeño. A mí de chiquito me gustaban los dinosaurios así muchísimo. Y así, siendo una cosita de apenas unos años, me sabía todos los nombres de los dinosaurios y veía documentales y estaba así loco por ellos, ¿no? Mis fiestas eran de dinosaurios y toda la cosa. Pero llegó el momento en el que me di cuenta que pues, los dinosaurios ya no existían y pues como que mi amor empezó a pasarse de ellos a los animales que todavía estaban vivos. Y pues bueno, yo soy de Durango y nosotros, bueno, mi familia y yo somos mucho de ir a la sierra, entonces cada fin de semana íbamos para allá y pasamos los fines de semana. Entonces realmente tuve un acercamiento con la naturaleza muy, muy profundo desde una edad muy, muy temprana. Entonces, pues igual iba estudiando, primaria, secundaria, llegué a la prepa y luego, o sea, yo sabía que me quería dedicar a algo que tuviese que ver con los animales, pero no sabía qué, o sea, yo no sabía que existía la carrera de biología. Y en esto me encontré una similitud con Kevin, ahorita que lo platico que yo no sabía, ahí me dijo la profesora de biología, no, pues estudia para ser zootecnista. Y entonces yo, pues ella es la profesora de biología, sabe de qué va esto, entonces voy a estudiar zootecnista. Ya me metí a ver, pues zootecnista era médico veterinario zootecnista, pero no quiere ser veterinario. Y es que a mí, la verdad, me pesa mucho la idea de perder animales, o sea, que yo los estuviese interviniendo y se murieran, sí me podía mucho. Y un tío, que es sacerdote, me dijo, no, pues estudia la carrera de biología y el mejor lugar para que lo estudies en el país es en UNAM. Y ya de ahí fue como, tengo que entrar a la UNAM y estuve, no descansé hasta entrar. Y bueno, la verdad, la UNAM fue una experiencia muy, muy grande para mí. Eh, por el conocimiento que puedo adquirir ahí y también por los contactos que de una u otra manera no sabía cómo iba a resultar esto en un futuro. La cuestión es que yo, igual, o sea, así como Kevin, yo también estaba pensando en irme a la cuestión de la conservación tal vez. Y yo lo que pensé fue, de principio yo quería estudiar conservación para apoyar al lobo gris mexicano, pero me dijeron durante la carrera que igual y para cuando terminase ya iba a estar extinto. Entonces dije, ¿por qué no hago algo para proteger a más especies y no solo a una? Entonces empecé a cambiar mi enfoque a la cuestión de cambio climático y pues a la fitorremediación, a la biotecnología como una herramienta para poder salvar a los animales básicamente. Entonces por eso empecé, aunque a mí me fascinan y siempre van a ser mi fascinación los animales, o sea, cambié mi enfoque a usar básicamente a las plantas como una herramienta biotecnológica para salvar a los animales. Y bueno, ¿cómo fue que ya después de ahí entré al posgrado por otras cosas? No me quiero extender demasiado en la respuesta, pero terminé en desarrollo sostenible y bueno, aquí estoy. ¿Cómo fue que Kevin y yo nos conocimos? Pues tenemos una amiga en común, se llama Loray, y cuando, pues, a veces estaba, no sé, así en la cafetería o lo que sea, yo la veía y llegaba a saludarle y pues ahí estaba Kevin. Y era como, pues, nos saludamos y así, y ya, ahí quedó así como, ¿qué onda, qué onda? Y ya, y fue, no sé, algunas veces que nos llegamos a topar así en la carrera, porque desafortunadamente nunca coincidimos en ninguna clase. Y pues bueno, terminamos conociéndonos o reconociéndonos en el segundo Foro Mundial de Desarrollo Sostenible que se celebra en Durango. Kevin fue para allá, pues yo
fui para allá, además súper contento porque iba a poder ver a mi familia. Pues ahí conocí a Kevin y empezamos a hablar acerca de cómo trabajar en colaboración y pues bueno, aquí estamos. Pues parece que el camino de ambos es un poco parecido en el sentido de que desde niños, ¿no? Es este amor por el planeta o por los animales en un inicio. Y de hecho, ¿no? Me queda claro que es como un impulso propio que los llevó a esta industria, pero también parece que la UNAM jugó un tipo de rol. Sintieron que en la carrera de la UNAM sí se preocupa por estos temas socioambientales y les dan como que este inicio en esta industria em, en la carrera de biología o no. Les pregunto porque creo yo que en muchas carreras en México falta este aspecto, ¿no? De temas climáticos, de conservación. Entonces, nada más preguntarles si en la UNAM lo sintieron. Yo diría que sí, em, sobre todo porque hacemos muchas prácticas de campo y entonces justo cuando estamos realizándolas tenemos que convivir con las comunidades de alguna manera y ahí es donde uno entiende la problemática que está estudiando con la realidad que está viviendo, ¿no? Entonces yo diría que sí. Donde siento que falla la UNAM, sobre todo en la carrera de biología, es en tratar de enseñar a la gente, a los biólogos, en hacer su propio negocio. Eso es en lo que siento que falla. Por ejemplo, un biólogo difícilmente se sabe vender. Tiene que aprenderlo a lo largo de la marcha, pero no lo aprende a través de la carrera, sino ya con la experiencia laboral. Entonces, eso es algo que siento que es el área de oportunidad que tiene la UNAM, sobre todo en la carrera de biología. Concuerdo totalmente con Kevin. Yo siento que lo que haría falta es justamente vincular, bueno, por un lado, sí, tal vez vincular un poquito más, pero esto en ciencia en general, vincularla con la sociedad. Eh, bueno, a lo menos yo que estuve como enfocándome a trabajo de laboratorio, sí estaba como que mi trabajo un tanto, no sé, desvinculado de cuestión, o sea, era ver, meterte a las plantas, ver las células, no sé qué, pero no tanto como esto, cómo, de qué manera se puede eh, traducir en un beneficio para la sociedad y que de hecho, bueno, no me voy a extender por ahí, pero y también en la cuestión de saberse vender y todo eso, totalmente concuerdo con Kevin, además el campo laboral en México para los biólogos es dificilísimo y, y pues sí, sería muy bueno que en la carrera se tomara eso en cuenta para preparar a los estudiantes pues para enfrentar el mundo laboral. O sea, ya en la academia está perfecto y 100 totalmente, pero para la cuestión, o sea, para alguien que por la circunstancia que sea prefiera o busque salir de la academia, pues sí, sí falta esto. Creo yo que ese es un problema que varias universidades tienen. Lo académico está excelente, ¿no? Igual fue en lo mío, en mi universidad. Lo académico muy bien, pero luego la conexión con el mundo, no quiero decir real, pero tan siquiera mundo laboral, falla. Y ahí es cuando, bueno, es tratar lo que puedas, falla y aprende y vas mejorando. Em, pero bueno. Em, Ahora, des con base en todos sus proyectos sociales, Kevin fue parte de AIESEC, Iván, también tuviste muchos proyectos sociales durante la carrera. Parece ser, tan siquiera de afuera, que Resiliencia 2020 nace de forma muy orgánica, muy natural, como un proyecto que abarca todo. Em, Quería preguntarles cómo nace esta idea y platíquenos un poco de qué es Resiliencia 2020. Ahora sí, vámonos de lleno con el tema de la entrevista. Bueno, yo creo que cada uno vamos a mencionar de forma distinta cómo inicia para nosotros Resilience 2020. Yo voy a regresar hace un año. En abril del año pasado a mí me entró una bacteria, tuve una infección muy fuerte, terminé en el hospital 3 semanas, casi pierdo la vida. Y anterior a ello yo había estado creando la Academia Borussia junto con mi hermano y hacíamos labor social, pero todavía no hacíamos labor ambiental. Y para mí lo más importante siempre fue la labor ambiental, ¿no? Entonces, cuando estoy en el hospital, a punto de perder la vida, pero yo no sabía que estaba perdiendo la vida, eso sí, debo mencionarlo, solo me sentía muy, muy mal. Ahí fue donde pensé bueno, no puedo estar así y seguir viviendo de esta manera, necesito hacer ya algo por el ambiente.
Entonces salgo del hospital y me puse una meta, terminando el curso de verano, de volverme vegano. Yo desde pequeño siempre quise ser vegetariano, no sabía que existía el término vegano. Y bueno, mis papás siempre decían que cuando cumpliera 18 años ya podía volverme vegetariano y hacer lo que quisiera. Y luego empezamos un negocio de restaurante de carnes, ¿no? Entonces ya obviamente no fue tan fácil cambiarme a ser vegetariano. Entonces, cuando salgo del hospital digo, bueno, me voy a volver vegano, me convierto en vegano en agosto del año pasado y desde ahí digo, bueno, ya soy vegano, ¿qué más puedo hacer por mí? Entonces empecé a transformar en mi vida varias acciones para volverme más amigable con el ambiente y luego pensé, ¿cómo puedo transformar mi hogar? Entonces recuerdo que en noviembre empiezo a hacer una relación con varias instituciones, una de un biodigestor, para poner un biodigestor en mi casa. Y sin permiso de mi familia, porque vivo con mis padres aún todavía, em, puse un biodigestor y así empiezo a poner ecotecnias en mi casa. Y cuando fui al Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, ya tenía la idea de el proyecto, sin saber cómo se llamaba. Era un proyecto en donde se tenía que instalar ecotecnias y hacer un modelo de negocio con respecto a ello para que sea rentable y entonces poder crecerlo, en donde, pues, las ecotecnias, pues, a la hora de instalar ecotecnias, de alguna manera una recuperación económica, de cada vivienda. Con esa idea fue donde llegué a Durango y traté de presentárselo a casi todos, y entre ellos fue cuando nos reconocimos Iván y yo. Cabe mencionar que Iván tiene mejor memoria que yo en eso. Y bueno, le presenté la idea y regresando de Durango nos volvimos a reunir y ya es donde Iván se le ocurre una maravillosa idea en donde hace la siguiente pregunta: ¿por qué no el biol lo agarramos y lo vendemos al campo? Y entonces ahí surge de manera muy orgánica la idea de, bueno, ¿y qué pasa si los productos orgánicos los regresamos a la ciudad? Entonces así surge el modelo de economía circular. Recuerdo que ese día que me lo presenta Iván, llego a la computadora y me pongo a hacer números y digo, wow, eso es una gran idea. Y así surge el modelo de economía circular. Ese día es el 13 de marzo y es el día que nosotros consideramos como el día de nacimiento del proyecto. Tiempo después se le ocurre a Iván también la idea del nombre, de Resilience 2020. Lo llamamos primero en español y ahora ya se quedó en inglés, para hacer un proyecto mundial y no solamente enfocarlo a países latinoamericanos, específicamente en México. Y así es como surge el proyecto y ahora pues, hemos crecido en número de personas y el proyecto tiene mayor solidez. Y pues, primero, empezar por decirte, yo la verdad admiro muchísimo eso de Kevin, el hecho de que sea vegano y todos los cambios que ha logrado hacer en su casa. Yo la verdad, te digo, o sea, mi amor por los animales es profundísimo y a niveles que no te imaginas, pero está, o sea, como todas las personas creo, hay, no sé, cuestiones en las que no somos tal vez como tan coherentes, o sea, somos personas complejas y yo de momento a lo menos o sea, sí he reducido mi consumo de carne, pero no he logrado ni de cerca ser vegetariano. Entonces eso le admiro muchísimo a Kevin, el transformar su vida de esa manera, porque además, o sea, es consciente de la contaminación que produce la industria cárnica y pues también por ahí, en cuestión de cambio climático, le ha bajado también, bueno, cortado totalmente su consumo. Pues bueno, eso es algo que yo le admiro bastante. Y pues cómo empezó justo, y también quisiera decir que pues fue gracias al movimiento pop que nosotros pudimos conectar, nos conocimos allá y todo, pero movimiento pop fue quien nos abrió las puertas, quien nos conectó y básicamente el proyecto también, su surgimiento se lo debemos a ellos y también cuánto nos han apoyado desde el momento cero, desde el día en el que nos conocimos hasta este momento, nos han apoyado muchísimo en el proyecto con tutorías, con contactos, con todo lo que te imagines. Entonces realmente también le debemos muchísimo a Movimiento Pop. Pues bueno, lo demás de cómo surgió ya te lo platico, Kevin. Claro. El tema de la alimentación no me voy a quedar ahí mucho tiempo porque es muy, muy largo, pero no es tan sencillo y bien lo dices, tiene demasiados caminos culturales, sociales, no solamente como cuánto contamina tu alimentación, ¿no? Pero eso es un tema complejo sin duda alguna. Em, y pues sí, ya
antes de presentar, digamos, ahora sí de forma bien el proyecto, me gustaría nada más que nos expliquen, para los que no sabemos, qué son las ecotecnias. Quien quiera que quiera dar la respuesta. Bueno, esa se la dejo a Iván, porque resulta que entre los dos, el que explica mejor toda la parte técnica, siempre ha sido Iván. Así que, adelante, Iván. Bueno, pues las ecotecnias son básicamente lo que se conoce también como tecnologías verdes. Son ya sea herramientas, máquinas o simplemente prácticas que producen un beneficio a las personas sin dañar o incluso mejorando el ambiente. En este caso, las ecotecnias que nosotros manejamos son el biodigestor, el calentador solar, la composta, el invernadero y el sistema de captación de agua. Perfecto. Ok, ya. No, adelante. Agregaría nada más cuestión de lo que menciona Iván. Tuvimos una vez una reunión donde tuvimos que investigar un poco la diferencia entre una ecotecnia y una ecotecnología, porque nosotros también usábamos ese término sin hacer una distinción per se de cuál era una y otra. Y una ecotecnología, realmente no hay mucha investigación a fondo, ¿eh? No hay grandes definiciones sobre una y otra, pero a grandes rasgos lo que entendimos fue que ecotecnología es el estudio, la investigación para desarrollar alguna aplicación de estas tecnologías verdes. Y la ecotecnia es per se ya el uso de estas tecnologías eh, para el mejoramiento en este caso, del planeta. Ok, clarísimo. Y ahora Resilience 2020, como ya bien lo decías, se basa en 5 ecotecnias, ¿no? Y el objetivo de este proyecto son 2 realmente. La adaptación de viviendas para promover un estilo de vida más sostenible, como bien lo venimos diciendo, y en segundo lugar también fomentar la cooperación comunitaria. Antes de irnos detalle por detalle en cada ecotecnia, quería preguntarles si ha sido difícil intentar fomentar este cambio en el estilo de vida de las viviendas, o generalmente la gente con la que han trabajado recibe este cambio de brazos abiertos y de buena manera. Bueno, muy buena pregunta. En realidad, ha sido complicado desde mi casa, que es la casa prototipo. Ha sido complicado. He instalado las ecotecnias sin permiso, porque sé que si pido permiso no hay forma de hacer los cambios. Entonces hago la instalación normalmente cuando no se encuentran, hay un viaje o algo así. Y así es como voy a ir avanzando por cada ecotecnia que se instala, ¿no? Pero ya en la hora del proyecto Resilience 2020, a la hora de llevarlo a hogares, incluso ya nos pasó una vez, donde fuimos a instalar las ecotecnias en una casa, y en esta casa viven como 4 familias, y había una disputa por la casa. La persona mayor ya pues está grande, entonces ya cada uno está viendo sus intereses de cómo obtener esta casa. Y cuando instalamos las ecotecnias, resulta que hubo este conflicto por ver quién es el que le instaló y entonces es el dueño de la casa prácticamente, o así se entendió. Y al final de cuentas nos hicieron retirar nuevamente las ecotecnias, ¿no? Entonces sí fue difícil y todo bajo una idea errónea en donde consideran que un biodigestor es más riesgoso que un tanque de gas LP o, bueno, los ductos de gas natural, lo cual no es cierto. No es explosivo, sí es flamable, por supuesto, porque si no, no habría cocción, pero bajo esa idea errónea es donde la gente tiene el temor y normalmente empiezan inicialmente a rechazar las ecotecnias. Claro, Y pues fuera de eso, la gente, o sea, la verdad sí hay una recepción muy, muy alta del proyecto donde lo presentamos, les encanta y hay pues bastantes personas queriendo ya que se instalen en sus hogares. Sí, tal vez tenemos que trabajar nosotros ahí en la cuestión de cómo abordarlo, tal vez un conocimiento previo y hablar, sentarnos con todas las personas que vayan a tomar decisiones en la familia de, oigan, pues esto está así, funciona así, y bueno, informarlas para que no haya ningún problema, ¿no? Igual, o sea, el proyecto nació el 13 de marzo, la primera instalación fue el 13 de septiembre, entonces
todavía tenemos muchas cosas que aprender y pues ahí vamos. De hecho, como vamos ahorita y ya saldrá más adelante en la plática, pero yo siento que estamos avanzando muy rápido para el tiempo en el que tenemos. Bueno, eso también lo debemos muchísimo al apoyo de tanta gente. Claro, es que lo que para nosotros puede parecer muy obvio, otras personas lo pueden entender muy diferente. Entonces, creo que es crucial no solamente dar la información de manera correcta, sino asegurarse que lo entienda como queremos que lo entienda, ¿no? Y creo que es difícil a ver, en muchas ocasiones. Pero bueno, si ya nos vamos de lleno, como ya platicamos, 5 ecotecnias, me gustaría empezar con 2, que es el biodigestor y el calentador solar, que entre otras cosas, ¿no? Reducen el consumo de gas en la vivienda. Y por lo que entiendo, el biodigestor cubre parcialmente las necesidades de gas de la vivienda, lo cual disminuye el gasto de la familia. Y quería preguntarles cómo funciona el biodigestor, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y si tienen un aproximado de cuánto puede reducir el gasto de la familia. Me queda claro que depende de la familia, depende del tamaño de personas, pero nada más para darnos una idea de por dónde anda el biodigestor. Claro. Bueno, justo qué bueno que tocas estas primeras 2 ecotecnias, porque parte de lo que mencionaba hace un ratito Iván, de que hemos tenido mucha aceptación por parte de las personas, hay mucho interés de que ya instalemos las ecotecnias, es justo por el modelo económico que presentamos de las ecotecnias, y estas 2 específicamente son las que generan un ingreso adicional para las viviendas. Entonces, la aceptación surge también por una necesidad económica. No solamente por un interés ambiental, que también es y es creciente afortunadamente, pero también por una necesidad actual que estamos viviendo en el tema económico. Y estas 2 ecotecnias unidas nos permiten a nosotros y a las viviendas generar un ahorro económico a partir del consumo habitual de gas LP y gas natural. Pero bueno, para tocar un poco más a detalle, un biodigestor es un contenedor, para que el público lo entienda muy bien. Seguramente tu público ha generado materia orgánica y lo ha puesto en un topper. Y se lo ha llevado este topper a lo mejor a la oficina, en su momento a la escuela, y se les olvidó comérselos. Y cuando regresan al hogar, se dan cuenta que el topper pues ha inflado un poco. Y si lo destapan, hasta hace un ruido y huele feo. Ese topper lo que está generando adentro es una descomposición de la materia orgánica a través de unas bacterias que lo están descomponiendo de manera anaerobia, es decir, sin oxígeno adentro. Eso es un biodigestor. Es una bolsa o un contenedor cerrado que adentro se vierte materia orgánica y adentro las bacterias están trabajando, descomponiendo. Por supuesto, requiere agua para que trabajen las bacterias. Y lo que libera son 2 cosas, 2 subproductos. Uno es el gas, en este caso, en el topper es cuando se infla, bueno, en el biodigestor pues también se infla, y el gas se conoce como biogás y tiene distintos componentes, pero el que a nosotros nos interesa sobre todo es el metano, que tiene una proporción aproximada de 65%, varía básicamente del tipo de materia orgánica que le metes. Em, hay biodigestores en los que les puede ingresar desde estiércol de algún animal, por ejemplo, que el más rico para esto es el de vaca, o materia orgánica, residuos de cocina, ¿no? El biodigestor que nosotros estamos utilizando es de residuos de cocina. Y por el otro lado sale biol. Biol es líquido. Regresemos al ejercicio del topper. Cuando el topper se empieza a descomponer, la materia orgánica se empieza a descomponer dentro del topper, también empiezan a dejar un poco de líquido. Ese líquido es el lixiviado que se genera. Y cuando la bacteria es la que genera esta descomposición, se le conoce como biol. Y el biol es muy rico como fertilizante natural y también puede ser transformado como combustible. Entonces, básicamente, la riqueza del biodigestor es que puedes producir desde gas, y con ese mismo gas puedes producir electricidad, o puedes producir un fertilizante natural, y también con eso producir combustible. Entonces, tienes muchas oportunidades a través de una sola ecotecnia. En grande escala, por supuesto, puedes abastecer una cantidad inmensa de electricidad, pero nuestro modelo, que es pequeño, porque la idea es acoplarlo en cada hogar
¿no? En este caso ahorita estamos utilizando uno específicamente para casas, permite ahorrar en las familias aproximadamente unos 500 pesos mensuales. Estamos hablando que a lo mejor en una comunidad rural, estamos hablando prácticamente del 100% de su consumo de gas con el puro biodigestor, pero en las zonas urbanas, por lo general, eso no sucede y estamos hablando solamente de cambiar el consumo de cocción en la cocina, que normalmente lo hacen por gas LP o gas natural, ahora por biodigestor. Y por el otro lado, el calentador solar funciona, seguramente la audiencia también ha dejado un refresco, por ejemplo, en el sol, y se dan cuenta cómo se calienta demasiado. Básicamente ese es el mismo principio que tiene el calentador solar, es dejar, en este caso puede ser fibra de vidrio, puede ser aluminio o algún tipo de metal, o incluso botellas de PET, por ejemplo, plástico, y, y aumenta la temperatura, pasa agua por abajo y aumenta la temperatura a través del contacto de la radiación del sol con este material, y el agua caliente sube a un termotanque. El termotanque tiene una capa aislante, lo cual permite almacenar el calor adentro de este tanque, y aunque haga frío ya afuera, pues sigue manteniéndose la temperatura adentro con las condiciones adecuadas. Y la capacidad del termotanque va a ser idóneo dependiendo del consumo habitual de la familia. Si habitualmente en una hora que tardaría en calentarse esa agua en el principio del calentador solar, en una hora se consume en una familia 100 litros, pues entonces el termotanque idóneo tiene que ser de 100 litros, ¿no? Para una capacidad para que entonces siempre tengas agua caliente. Y entonces el calentador solar lo que permite es ahorrar en el consumo de gas LP o gas natural, normalmente para el uso de regaderas, lavadoras y demás. Perfecto, Ahora, creo que quedó clarísimo. es, Adelante. es muy importante mencionar de una vez, para tu audiencia, todas las ecotecnias que nosotros manejamos, la instalación es totalmente gratuita. Lo que buscamos es que sea accesible, o sea, entrar dentro del sistema o del modelo de economía circular a todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico. Lo que buscamos es apoyar a la mayor cantidad de personas. Entonces, todo lo que hablemos de aquí, a partir de aquí, pues son cuestiones que nosotros instalamos de manera gratuita y pues introducimos o integramos los subproductos o demás pues al modelo de negocios básicamente, pero a la gente, eso es muy importante, no necesita invertir un solo peso para esto. Ahora, me gustaría nada más aclarar un par de cosas. Si no es a través de este biodigestor, ¿no? Que van a aplicar en la vivienda, ¿cómo, eh, cómo consigue el gas la gente en México de bajo ingreso, digamos? Porque nos platicaban que muchas veces lo consideran como algo riesgoso, ¿no? Flamable y lo ven mal, lo ven peligroso, pero ¿cómo, si no es así, cómo lo consiguen? Y quería preguntarles nada más si no es que como ya lo están consiguiendo, puede llegar a ser pues riesgoso para la salud. Claro, de hecho hay varios métodos que se utilizan hoy en día en la cocina, bueno, en el consumo de gas a nivel mundial. El principal es por la quema de biomasa. Esa es a nivel mundial la principal fuente de generación o de ahorro de gas o de consumo de gas. ¿Qué hace las personas? Eh, Van y compran leña o van y lo talan en el bosque o de alguna manera adquieren esta, este insumo que es la materia orgánica del bosque y lo queman y con ello cocinan. Y el riesgo, bueno, en primer lugar, por supuesto que si no hay un buen control en la forma en la que se adquiere este insumo, puede ser que después haya una lluvia y de ahí un deslave, un problema de fenómeno natural, pero también puede existir la problemática ya en la casa, en la cual uno respira justo el humo que sale directamente de esta cocción, ¿no? De esta quema. Entonces, en realidad, esa es la fuente principal. Y también pasa aquí en México. Por otro lado, la gente está adquiriendo aquí en México gas LP o gas natural. Ambos vienen de fuente fósil. Gas natural, no es de una manera amigable con el ambiente. Pero bueno, de esas adquiere las personas. El riesgo es altísimo porque, como ya hemos visto y recientemente lo hemos visto en las noticias, una fuga de una pipa, por ejemplo,
puede generar una mega explosión, ¿no? Incluso la semana pasada o hace 2 semanas hubo un accidente de una pipa y generó una explosión y falleció gente, desgraciadamente. Ese tipo de situaciones pasan hoy en día y siempre está ese riesgo latente. Un terremoto, un incendio de un vecino genera este riesgo latente para cada una de las viviendas. Con un biodigestor eso no sucede. Con un biodigestor, como la concentración del gas es menor, de gas metano, en un gas LP es más arriba del 90%, y mientras que en un biodigestor es del 65%, pues realmente no genera este riesgo de explosión. Sí genera un riesgo de incendio, igual que en las otras dos, pero no un riesgo de explosión. Entonces, es mucho más amigable con el ambiente el biodigestor que los otros dos, y mucho más amigable en cuanto a seguridad el biodigestor que las dos fuentes. Y también si consideramos que, bueno, en este caso el, el biodigestor, tienes la posibilidad de que lo que uno está quemando es el metano para transformarlo en dióxido de carbono. Entonces estás aprovechando esto y estás generando un beneficio adicional al ambiente. Hemos escuchado mucho del dióxido de carbono es negativo para el ambiente, pero en general no lo es. Solo las concentraciones que hoy en día tenemos lo son. Pero el metano tampoco realmente es dañino para el ambiente per se, ¿no? También las concentraciones. Pero el metano tiene una mayor capacidad calorífica, es decir, atrapa más fácilmente, en este caso, el calor y es mucho más riesgoso para el calentamiento global que el dióxido de carbono, que además puede ser aprovechado por las plantas. Ok, entonces no es nada más económicamente viable para la vivienda, sino que también es más seguro. Eh, Tengo una pregunta que no sé si la audiencia también se la está preguntando y no sé si Iván nos las pueda contestar. Eh, Le metes comida al biodigestor, se crean, ¿no? Y demás, se crean estos gases. ¿Qué le sucede a la comida? Eh, ¿No? ¿Se le hace algo después? ¿Se queda ahí? ¿Cuánto tiempo se queda? ¿O cómo funciona este proceso? Claro, pues sí, la cuestión es que se alimenta el bigestor con, en este caso, restos de cocina. Las bacterias van a hacer la digestión anaerobia, van a transformarla en biogás, en biol. Pues básicamente, o sea, parte de la materia orgánica se va a disolver y va a ser lo que nosotros saquemos, porque además se alimenta con agua. Entonces, básicamente, el biol es materia orgánica descompuesta, rica en nutrientes, junto con agua. Entonces, nosotros vamos a estar sacando eso. Sí va a haber en el fondo del digestor cuestiones que se estén ahí acumulando, pero pues ya es una cuestión de nosotros el resolver eso para ir a hacer periódicamente una limpieza para que esté funcionando a su máxima capacidad todo el tiempo. Perfecto. Ok, entonces creo que ya tenemos muy claros cómo funciona el biodigestor y el calentador solar, que otra vez es realmente fácil hacerlo, ya que tienes el conocimiento, y más aún que la instalación es gratuita, ¿no? Como lo decías tú, Iván. Em, pero bueno, los calentadores, quisiera abordar un poquito más el tema de los calentadores solares. Ya Kevin nos explicó un poco cómo funcionan, ¿no? Con el ejemplo de la lata del refresco y por lo que entiendo, se instalan generalmente un número pues, de botellas para que funcione como calentador solar y también por lo mismo ayuden a la vivienda en temas de energía. ¿Cómo funciona y la instalación, cómo se ve la instalación en la vivienda? Bueno, la conexión puede ser botellas, puede ser latas, puede ser fibra de vidrio, toda la conexión que se hace, normalmente se consideran, hay dos tipos de biodigestor, es uno justo haciendo estas hileras, y las hileras normalmente se refieren a que deben de ser entre 7 y 9 hileras, o puede ser como un panel, en donde adentro está pasando el agua, y en el panel lo que se calienta es completamente todo el panel, ¿no? Y estos tienen que estar colocados de forma inclinada, aproximadamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, estamos hablando de casi 45 grados, con vista hacia el sur, porque como estamos en el hemisferio norte, gran parte del año el sol lo tenemos en el sur. De hecho, solamente en la Ciudad de México tenemos el sol arriba de nosotros y un poquito hacia el norte, en el periodo entre mayo y julio. El resto
lo tenemos hacia el sur. Por eso siempre se tiene que colocar hacia el sur. Y luego el termotanque está arriba del panel o en este caso de los tubos. Entonces el agua caliente sube digamos, por los tubos y se conecta al termotanque. Y el termotanque tiene que estar más elevado que estos tubos o este panel. Y idóneamente tiene que estar por debajo del tinaco, aproximadamente a 1 metro por debajo del tinaco, para que la presión no se pierda y entonces sea más eficiente el sistema, ¿no? Sabemos que esto no funciona completamente en México, porque las condiciones son distintas a cómo construyeron la casa y no se planeó de un inicio esto. Entonces, luego, por eso nosotros también tenemos el biodigestor que trata de mitigar la ineficiencia en aquellas casas en las que no se puede hacer el cambio en el sistema. Eso es básicamente cómo funciona el calentador solar. Perfecto. Pues creo que está claro y fácil. Ahora, creo que lo bonito de la economía circular, ¿no? Y de todos estos procesos es que de alguna forma todo está conectado y entonces no se desperdician recursos, algo que lo verías como basura o como desecho en un proceso es la materia prima de otro y con base en esto nos vamos a otra sección del proyecto, que es la producción de tu propia comida en la vivienda, ¿no? Que posteriormente la puedes usar para el biodigestor. Ahora, para esta sección me gustaría que nos platiquen qué se hace en la vivienda para adaptarlos para producir su propia comida o tan siquiera parcialmente producir su comida. Pues mira, antes que nada, eh, algo que sí tenemos que considerar antes de llegar a instalar las ecotecnias es como las características estructurales del hogar. O sea, si no está apto para un bigestor, por ejemplo, que, no sé, si no tiene, por ejemplo, patio, pero tiene techo, se puede poner el techo, pero si el techo no tiene cierta capacidad para soportar el peso, no lo ponemos. Entonces sí tenemos que ver eso y también tiene que ver muchísimo la cuestión de cómo se adaptan, por ejemplo, a departamentos. eh, Se complica mucho, ¿no? Entonces, o sea, estamos trabajando, tenemos un equipo de investigación y desarrollo que está trabajando en, pues sí, básicamente desarrollar ecotecnias para que se puedan instalar en departamentos también, pero sí, así como de idea de fondo, de principio, hacemos una evaluación de las características estructurales y de espacio de los hogares para llegar a instalarlos. Ahora, ¿cómo se...? ¿Me repites la pregunta? Es cómo se... Sí, ¿cómo se instala o qué es lo que se hace para que la vivienda pueda producir su propia comida? Claro. Si estamos hablando, por ejemplo, de un hogar, asumimos que, bueno, en el caso de que tenga el espacio, que tenga un patio, entonces se coloca básicamente un andamiaje, principalmente de metal es lo que estamos trabajando ahorita, pero tenemos una eh, alianza con Bloqueplast, que lo que hace es básicamente tomar el plástico y ellos lo transforman en ladrillos, es en viviendas, pero nosotros bajo esta alianza estamos buscando como la oportunidad de nosotros también recuperar plástico, llevárselos y que ellos hagan andamiajes de plástico. De esta manera nosotros no tenemos que usar el metal y pues va a ser plástico que deje de estar contaminando fuera, ¿no? Y bueno, ya una vez que se tiene el andamiaje, lo que hacemos es utilizar botellas PET, se unen con un alambre y pues esto va a formar las paredes del invernadero. Ya se le pone algún techo y se prepara, ¿no? Para que tenga adentro la producción según lo que la gente requiera. Y bueno, también se les da a las personas, por ejemplo, capacitación, un manual, semillas de principio, o sea, se prepara para que puedan cultivar y además se les ofrece el servicio de, pues básicamente pueden llamarnos a lo que sea y esto para todas las ecotecnias, cualquier cosa que no esté funcionando, que se les atore, que tengan duda, lo que sea, pues tienen ahí la línea de comunicación directa con nosotros para resolver sus dudas. Ahora, el tema de la comida es desastroso, creo yo, en el mundo. Por lo que yo entiendo, alrededor de 20 millones de toneladas de comida se desperdician en México al año, lo cual es una locura. Y bueno, el tener la capacidad de producir tu propia comida creo que es crucial, ¿no? Y más en épocas tan inciertas como las que estamos viviendo hoy en día.
¿Cómo, Kevin, quisiera preguntarte a ti si la gente, otra vez, esto puede ser muy nuevo para ellos, ¿no? Producir tu propia comida, tener que darle el cuidado, las semillas, plantar, cosechar, además. ¿Generalmente ves que la gente está emocionada de hacer este proceso o más bien no se quiere, no quiere aumentarle un trabajo más extra a su día? Bueno, lo curioso es que creo que esa es la proteína que más aceptación tiene, a pesar de que la gente sabe que no les genera tanto recurso al inicio, ¿no? Seguramente tu audiencia ya ha tenido la posibilidad de cultivar algo, de cosechar algo, y se dará cuenta que tarda. Hay que, mentalmente ayuda muchísimo el estar aprendiendo y estar teniendo paciencia, uno adquiere muchísima paciencia, y tardan varios meses, incluso en algunos casos años, en producir lo que uno desea, ¿no? Un mango pues, va a tardar años, por ejemplo. Y, y eso es algo que, bueno, enriquece a las personas. En el tema del desperdicio también enriquece. La gente se ha dado cuenta, sobre todo ahorita en pandemia, y yo creo que también por eso se tiene mucha aceptación, es que uno debe de empezar a volver su hogar completamente sostenible o intentar lo mayor posible, ¿no? Hay un cálculo que se considera que con 100 metros cuadrados una familia de 4 personas puede comer y subsistir. Claro, no todos tienen 100 metros cuadrados disponibles para hacer un invernadero, pero bueno, también existen bueno, otras estrategias para tratar de optimizar el espacio, eh, por ejemplo, con paredes de cultivos, ¿no? Entonces buscamos hacer todo ese tipo de mejorías en los invernaderos para que las personas puedan volver de la manera más eficiente sus producciones y así hacer los lugares más sostenibles. Normalmente una persona va y consume algo, va y compra en el Superama o en el mercado y no sabe de dónde proviene ese alimento. Mencionabas la cantidad de alimento que se desperdicia en México, pero para que se den una idea, es uno de cada 3 verduras, frutas que se produce en México se tira. Y normalmente eso sucede porque estéticamente no está tan bonito. Ese es básicamente el primer principio de por qué no se compra todo. Y cuando uno lo produce en el hogar y les dedicó tanto tiempo y esfuerzo, se da cuenta que si la zanahoria quedó un poco defectuosa, sigue siendo bien bonita. Para nosotros, una vez que lo produces, está defectuosa, pero te sientes con tanto orgullo y la consumes y se dan cuenta que sabe distinto. Si tiene la oportunidad de la audiencia de comer un jitomate del Superama y comer un jitomate que haya producido en el hogar, se va a dar cuenta inmediatamente de la diferencia en el sabor. Inmediatamente. Y eso es simplemente el aprender a hacer algo que nuestros antepasados hacían, pero lo hemos dejado de hacer. Y por eso creo que es muy importante que las personas empiecen a tener sus propias cosechas en su propio hogar. Y bueno, como bien y dice Iván, la ventaja de este proyecto es que no solamente les damos la semilla, la tierra, los diferentes, por ejemplo, en algunos casos que desean lombricoposa, que se les da la lombriz. O sea, no necesariamente las personas tienen que ir a comprar algo. Nosotros les damos todos los insumos para que ellos puedan producirlo en el lugar. Pero no solo es eso, sino tienen un teléfono a la mano que, independiente de las capacitaciones, también podemos resolver las dudas constantemente de todo lo que les esté pasando. Si de repente una planta tiene hongos, tienen a alguien que normalmente no tendrían. En este caso sí tienen a alguien para llamar y decir, oye, la hoja se está viendo un poco blanco, ¿qué le tengo que hacer? Y todo de manera orgánica les ayudamos a resolverlo. Suena Y también maravilloso. Adelante. aprovecho para echarle flores a Kevin. Kevin tiene ahí su propia producción y ya lleva un buen, o sea, vas a su casa y tiene el invernadero con un buen de plantas y además se ven muy bien y también Kevin muy contento de presumirlas de mira esto, lo sembré así y además se aprende muchísimo de la tierra, del cultivo, de pues estos tardan tanto, entonces, no sé, yo creo que se revaloriza realmente la alimentación y se deja también de desperdiciar mucha comida, que hay gente que pues no se deja el plato a medio llenar y lo tira y cosas así, que en este caso pues irían al digestor, pero no es como que tampoco la cuestión, sino aprovechar realmente los recursos. Claro. Fíjate que me gustó mucho lo que decías, Kevin, de la zanahoria, por ejemplo, y creo que ese es otro tema que podríamos tocar en otra entrevista porque es un tema igual de largo, pero cómo vivimos en una sociedad a lo mejor
que todos los días de tu vida, ¿no? Por 80 años, si te gusta la zanahoria, tienes que comerte la zanahoria perfecta, ¿no? En el Superama siempre escoges la zanahoria perfecta y dejas la que está fea. Pero si lo vemos con otros ojos, si tú cosechas una zanahoria que está a lo mejor un poco chueca, pero tienes el sentimiento y emocionalmente del esfuerzo, y no solamente eso, sino también de que la cosechaste naturalmente, entonces dejas de verlo con los mismos ojos, ¿no? Tiene que ser recta, dura y hasta que te está sonriendo la zanahoria casi casi, ¿no? Pero bueno. em, y bueno, ya Y que tenemos la comida, ¿no? Y tenemos el biodigestor, los calentadores solares, me gustaría tocar como que para cerrar el círculo, la otra sección, que es la captación de agua pluvial, ¿no? Agua de lluvia, em, que también es algo, bueno, sí, creo que podría ser de lo más importante y en temas de pandemia, tener la posibilidad de producir o bueno, de rescatar agua de lluvia es súper importante. Quisiera que nos platiquen cómo funciona esto, igual, ¿no? Cómo se instala en la vivienda y sí, básicamente eso. antes de hablar, perdón que me No, por salga un favor. poquito, quisiera invitar a tu audiencia también a hacer este cambio de mentalidad, o sea, de ir al mercado o al supermercado y estar eligiendo las más bonitas, pues yo creo que a menos que sea realmente un plato, o sea, que la estética realmente tenga algo que ver, pues te vas a ver lo mismo en una crema, una zanahoria que no está tan bonita, a una zanahoria que sí. Y además, o sea, le quitas la cáscara, no es como que si tiene manchitas, si tiene rayitas, si tiene lo que sea, igual se lo vas a quitar. Entonces, Claro, invitar a la gente a comprar esto porque es mucha comida que se desperdicia y comida que en los mercados se desperdicia, que en los supermercados se desperdicia. Entonces, pues esto también como para hacer conciencia a la gente que realmente piense por qué hace las cosas y, bueno, en este caso, los hábitos de consumo, que es parte de lo que nosotros buscamos cambiar, pues sí, que lo revaloren y pues, bueno, está ahí la invitación antes de contestar la pregunta que hiciste. no, sin duda. Creo que es un cambio de mentalidad, es muy importante. Nada más para darle un poco más de introducción al tema del agua pluvial, investigando un poquito en su página de internet, por ahí leí que entre 2025 y 2030 está pronosticado a que el sistema de Cutzamala colapse, ¿no? Que es de donde más recibimos agua, toda la Ciudad de México. Es un tema, digo, si ese tema no es delicado, ningún tema es delicado. Em, ¿Cómo puede ser que no estemos poniendo más atención a esto? Y ahora sí, ¿cómo lo podemos solucionar como con captación de agua pluvial? Bueno, en realidad no es la mayor fuente de agua para la Ciudad de México, es la segunda. La mayor fuente de agua para la Ciudad de México es de los mantos freáticos. El sistema Cutzamala abastece aproximadamente el 45% del agua de la Ciudad de México. Sin embargo, el agua que viene de los mantos freáticos, del subsuelo, se conecta a través del sistema Cutzamala porque aprovecha la presión que ya tiene el sistema Cutzamala. En otras palabras, si se queda sin agua el sistema Cutzamala, también nos quedamos sin agua de los mantos freáticos. No porque no exista el agua, sino porque no se aprovecha la presión. Pero también debemos mencionar que el agua del subsuelo se está agotando y cada vez estamos extrayendo el agua de mayor profundidad. Y por eso la Ciudad de México, sobre todo en la zona centro de la ciudad, se está hundiendo. Entonces va a haber un punto en el que nos quedemos también sin agua en la zona centro. Esto es una problemática no solamente de México, esto le está pasando a varias ciudades a nivel mundial. Casi no se habla del tema porque a nadie le conviene hablar del tema. Pero ya ha habido casos como el caso de Sudáfrica en el año pasado, en Cape Town, en donde estuvo a punto de quedarse en el Day Zero, el famoso Day Zero es día cero, en donde ya no hay agua para la ciudad. No es que no exista agua, solo que ya no hay suficiente agua para darle a la población. Y entonces estuvieron a punto de llegar. Lo que empezaron a hacer fue delimitar por horarios el consumo y hubo una inyección de capital de parte de la gente con recursos para tratar de lograr prolongar más tiempo esto. O sea que realmente hubo mucho apoyo de la gente con recursos para tratar de salvar la ciudad de Cape Town y lo lograron y finalmente llovió, entonces salvaron. Pero ya ha pasado en otras ciudades donde se ha quedado sin agua.
La ciudad de Las Vegas se quedó sin agua. Sabemos que la ciudad de Las Vegas está en medio de un desierto y tuvieron que extraer agua. Y hoy en día se extrae agua de una fuente que es un lago mucho más lejano. Pero se estima que esta situación entre el 2025 y 2030 para la Ciudad de México no va a ser solamente aislada, le va a pasar a la ciudad de Los Ángeles, le va a pasar a la ciudad de Sao Paulo y le va a pasar a muchísimas ciudades a nivel mundial. Solo que en ninguna de estas ciudades, en ninguno de estos países, eh, tienen la problemática que tiene México, en donde gran parte del Producto Interno Bruto surge de esta ciudad. Entonces, en otros lugares, como Los Ángeles, por ejemplo, pues no es la fuente principal de recursos del país, mientras que en México, la Ciudad de México sí lo es. Entonces, si se queda sin agua la Ciudad de México, se paraliza la economía del país. Y esto no es algo que va a pasar en un futuro. Sí, claramente llegaremos a ese día cero, a menos de que hagamos un milagro, entre el 2025 y 2030, ese es el pronóstico que se tiene, pero eso es algo que ya está pasando. La semana pasada salió en el periódico que es la primera vez en la historia del país en donde se ha llegado al menor capacidad del sistema Cutzamala de la historia y empezaron a sacar noticias en donde nos van a cortar el agua en ciertos días, en ciertos horarios, porque no está lloviendo y no tenemos suficiente agua. Y eso es algo que le va a pasar cada vez con mayor frecuencia, hasta el punto en donde la gente va a tener agua en su hogar conforme a ciertos horarios, que ya sucede en el Estado de México. Solo que en la Ciudad de México eso no estamos muy acostumbrados y sobre todo en la zona centro de la ciudad, ¿no? Porque si lo vemos para Iztapalapa es algo que sufren constantemente. Entonces es algo que nosotros tenemos que atender inmediatamente como sociedad y como gobierno para resolver. Y por desgracia, por la población que tenemos, no es tan sencillo. Por el calentamiento que está habiendo en el planeta, los patrones de lluvia han variado y entonces hay momentos donde hay menor cantidad de agua. Por ejemplo, este año, que es fenómeno de la Niña, nos está afectando, ya está habiendo sequía en gran parte del país. Aunque hablamos de Tabasco que está lloviendo, en la zona del Atlántico, en el Pacífico, estamos viendo sequía. Y en las ciudades, en este caso la Ciudad de México, nos estamos viendo afectados por la zona de la parte de la sequía del Pacífico, no de la lluvia del Atlántico. Entonces, eso es algo que va a estar pasando constantemente, por desgracia. Y bien, el sistema de captación de agua pluvial, que es algo que debería pasar en todo el país, no solamente en la Ciudad de México y no solamente por el proyecto, desgraciadamente algo tan sencillo y tan lógico no lo hemos generado, no lo hemos realizado. Una necesidad básica, que es captar el agua para utilizarlo en el consumo del hogar, no, desgraciadamente no es algo que ha surgido con frecuencia en la mentalidad del mexicano. La verdad desconozco por qué, pero es algo que tenemos que empezar a hacer este cambio de conciencia y a fomentar. Y en este caso, la ecotecnia, nosotros volvemos a aprovechar residuos inorgánicos para captar agua, y en este caso son botellas PET. Eh, la captación del agua en este caso es de poco alcance, no estamos hablando de que estamos captando el agua para mucha cantidad de agua, porque en realidad el sistema de captación de agua pluvial se basa en dos cosas. El primero es el sistema per se de captarlo y el segundo es el sistema de almacenaje. El mayor costo de un sistema de captación de agua pluvial proviene del almacenaje y no de la captación. Entonces el almacenaje varía en función del tamaño del espacio que tiene cada hogar. Y en este caso hay una institución muy buena que se ha dedicado a eso a lo largo de varios años, se llama Isla Urbana, que capta la captación de agua que hace es a través de unos tinacos que son construidos por Isla Urbana, y bueno, se entierran en el subsuelo y entonces la gente puede almacenar mucha cantidad de agua. Nuestro sistema todavía no llega a eso, nuestro sistema solamente somos captación de agua utilizando las paredes del invernadero o paredes incluso de un hogar si así lo desea, una pared de la casa, y a través de sistema de botellas de PET se almacena, se filtra el agua y esa agua está aprovechada, por ejemplo, para el mismo invernadero, para no evitar generar un consumo adicional. Pero bueno, sí quiero también aclarar para la audiencia que estamos iniciando con estas 5 ecotecnias, pero no son las únicas ecotecnias que tenemos en mente. Tenemos muchísimas en mente, pero conllevan cierta investigación y desarrollo para ellas. De hecho, ya ha empezado la investigación para hacer tratamiento de agua casera.
Entonces, eso es algo, porque lo que nosotros tenemos como idea es empezar a unir las ecotecnias, de tal manera que si uno se está bañando, se pueda unir al biodigestor y aprovecharse del invernadero, por ejemplo, Claro, y entonces así evitar el consumo adicional de agua. perfecto. No sé, Iván, si quieras agregar algo más o lo dejó muy claro Kevin. Pues dejó totalmente claro, todo lo, o sea, cosas que iba a decir, las dijo y otras que pues no tengo yo los datos, no los estoy manejando tan bien como él, pues igual se los echó, ¿no? La única cosa que sí quisiera como agregar es que, pues la verdad es un absurdo también que en Ciudad de México, por ejemplo, que se tiene un uso tan extensivo del agua, o sea que se usa demasiada agua y que también llueve muchísimo y hay inundaciones, pues bueno, o sea, como que no hace sentido que por un lado hay escasez y por el otro hay inundaciones. Entonces justo algo que se tiene que buscar es evitar que tanta agua se desperdicie y pues es buscar como maneras, ¿no? Estrategias para aprovecharla. Y sería todo, la respuesta que estuvo muy completa. De hecho, lo que dice Iván, aunado a eso, parte de la situación de por qué se desperdicia mucha agua cuando llueve es porque estamos en una plancha de concreto gigantesca, entonces no tenemos tantas áreas verdes que capten el agua Claro, al subsuelo y tarda mucho. Entonces, esa es una de las problemáticas que tenemos. Y bueno, deberíamos de buscar como sociedad entonces buscar tener más áreas que capten esta agua y y que se pueda aprovechar. Y otro de los absurdos que no, bueno, ahorita no mencionó Iván, pero es muy importante, es sobre el sistema Cutzamala. Es que el sistema Cutzamala utiliza 3 bombas para llegar el agua a la Ciudad de México. Entonces, la cantidad de electricidad que se genera es la misma cantidad de electricidad que necesita la ciudad de Puebla, solamente el sistema Cutzamala. Entonces, imaginen la cantidad de recursos que se requiere solamente para llevar el agua a la ciudad. Y lo curioso es que la mayoría del agua, que también se desperdicia casi una tercera parte del agua que se produce, pero lo curioso es que la mayoría del agua que se consume, no la que se desperdicia, pero sí la que se consume, no se consume en el hogar, se consume en las industrias. Entonces, obviamente, también hay un compromiso de parte de las industrias de tratar de cambiar esto. Pero bueno, por lo pronto, en nuestro caso, Resilience 2020, iniciamos con los hogares y tenemos que ayudar a que los hogares se vuelvan sostenibles de la mejor manera. claro. Y bueno, yo de hecho tuve una entrevista hace poco con la doctora Norma, que me queda claro que ustedes la conocen muy bien a través de Movimiento Pop, y platicábamos justamente de eso, de los problemas políticos que se están viviendo en México y de cómo no se están llevando a cabo las leyes necesarias. Y bueno, ese es un tema completamente diferente, que nos podríamos llevar también a otra entrevista. Em, pero bueno, simplemente como para darle un cierre a esta plática, quisiera nada más preguntarles, hasta que este proyecto no esté en todas las viviendas de México, ojalá en la Ciudad de México, en todo el país y crezca internacionalmente, que tiene todo el potencial, quisiera preguntarles qué puede hacer la gente, ¿no? De mientras si de repente alguien está escuchando esto y se emocionó y quiere crear su biodigestor y quiere crear su calentador solar y quiere hacer toda su casa súper sustentable, ¿dónde pueden investigar este tema si es que tienen algún recurso? Y si ustedes ofrecen o en un futuro van a ofrecer algún tipo de consultoría para gente que no se le haya adaptado unas ecotecnias en su vivienda, pero quieran información sobre esto. Bueno, yo iniciaría diciendo, primero, aclarando un poquito, y perdón que me salga otra vez un poco de la pregunta, para que la gente entienda un poco más sobre el proyecto. El proyecto, la idea es llegar a todos los hogares a nivel mundial. Iniciamos en la Ciudad de México y instalamos ecotecnias. Pero como bien decía en su momento Iván, no tenemos en estos momentos las ecotecnias idóneas para instalarlas, por ejemplo, en departamentos. Y por eso tenemos un área de desarrollo, investigación y desarrollo, para poderlas llevar a cabo después, hacer unas más pequeñas que puedan ser aprovechados en departamentos. Esto es importante aclarar porque, como bien dices, a lo mejor podemos iniciar el proyecto, pero tardarán algunos en recibirse estos beneficios, ¿no? Y como, bueno, aclarando, no cobramos por la instalación de las ecotecnias, sino nos beneficiamos a través del modelo de economía circular. Y también para aclarar un poco eso. Por ejemplo, el biodigestor produce el biol que ya aclaramos. Y nosotros lo que hacemos a los hogares es comprarle el biol y llevarlo al campo.
Entonces el campo se beneficia de fertilizantes natural en lugar de fertilizante sintético, lo cual evita la erosión. Y estos productos que se generan en el campo nosotros los adquirimos y los llevamos a los hogares y a los restaurantes en las ciudades. Entonces, de esta manera buscamos hacer todo el modelo de economía circular. Pero bien, como dices, no es tan fácil llegar y tan rápido. Ojalá y tuviéramos la varita mágica para el próximo año llegar a todo el planeta, pero desgraciadamente eso no creo que suceda. Entonces, lo que sí esperamos es que para el próximo año empezar a crecer a nivel país y eventualmente esperemos en 2022 ya empezar a migrar por lo menos a un país. Y mientras, la gente, ¿qué puede hacer? Ayudarnos a acelerar el proceso. ¿Y cómo puedes ayudarnos? Bueno, en estos momentos estamos nosotros en un crowdfunding. El crowdfunding, en este caso, se llama The HipGive. Y bien, les puedo pasar el enlace del crowdfunding. Igual nosotros lo podemos subir a nuestras redes sociales para que la gente empiece a donar, cosa que tenemos esa tarea de hacerlo, Iván. Y para que la gente empiece a donar, tienen hasta el día 10 de diciembre para donarnos el recurso. Y si nosotros adquirimos esta posibilidad, que pueden donar desde 100 pesos, nos ayuda a nosotros a crecer. Y entre más rápido crezcamos, más fácilmente podemos apoyar a cada casa. Y aclaremos algo, nosotros por el modelo financiero que tenemos es que por cada hogar que nos apoye, pero que nosotros apoyamos instalando las ecotecnias, permite recuperar el dinero y entonces podemos apoyar a un hogar adicional cada año. Entonces tenemos una forma de crecer exponencialmente. Por esta razón, si nosotros recibimos el donativo de la audiencia, podemos nosotros entonces crecer más rápidamente y en poco tiempo llegar a los hogares de la misma audiencia. Perfecto. Ahora, igual quisiera comentar, de principio no contamos nosotros con digamos, con la información, idealmente tendremos, bueno, por ejemplo, para hacer capacitaciones en la producción por cada hogar de, por ejemplo, jabón y shampoo y etcétera, sí tenemos pensado hacer ese tipo de capacitaciones para que la gente aprenda. No hemos ahorita considerado, de hecho es una cosa que estaría bien considerar, pues justo como fungir de consultoría y tal vez como apoyar a la gente que quiera implementarlo y tal vez poner recursos en nuestra página para que la gente pueda también hacerlos en sus casas. Y algo que sí quisiera invitar también a la gente que esté interesada en hacer este tipo de cosas y cualquier otro tipo de proyecto es buscar armar un equipo de trabajo. O sea, básicamente se nos ha enseñado, o por mucho tiempo se nos ha enseñado a trabajar como de manera individual, pero realmente los resultados más grandes se pueden hacer cuando se trabaja en equipo y más con gente que tiene ideas diferentes, ya sea, y bueno, idealmente un equipo multi o transdisciplinario en el mejor de los casos. Entonces, si se busca hacer este tipo de proyectos o los que sean, lo que buscamos es que se genere comunidad, que se genere conexiones y que la gente trabaje en equipo. Justo lo que buscamos es también con este proyecto pues conectar y vincular a la gente en los hogares, en el campo y pues en los negocios. O sea, para poder hacer frente al cambio climático y tener un impacto que realmente trascienda, lo que se tiene que hacer como humanidad es trabajar juntos por este fin. Entonces, cualquier cosa que sume a eso es apoyada y apoya por nosotros y pues bienvenida también por el planeta. Qué interesante lo que dices y justo da paso a mi última pregunta que les quiero hacer antes de terminar esta conversación, sobre qué consejos le darían a los jóvenes, ¿no? Que están a lo mejor en 5 años atrás en su momento donde quieren empezar un proyecto. Ustedes, me queda claro que están muy metidos con proyectos de la juventud, ¿no? A través de organizaciones como POP, de la cual nace esta colaboración bueno, de esta entrevista, ¿no? De POP con el podcast Un Café por el Planeta. Pero bueno, a través de los años, ustedes han fundado no solamente Resilience 2020, sino varios proyectos sociales, ambientales, y ahora tienen este proyecto más ambicioso. Pero, ¿qué le dirían a esta gente que a lo mejor nos está escuchando, que dice, bueno, yo quiero empezar, pero no sé cómo? Y parte de lo que decías, Iván, no se queden solos, busquen personas que piensen igual que ustedes, que tengan esta motivación y crear algo
conjuntamente, ¿no? Me gusta, creo que es una buena forma de cerrar esta plática y me gustaría escuchar qué es lo que tienen que decir. Bueno, yo diría antemano, primero, únanse a Pop, ¿no? Pop Movement creo que les va a ayudar, les va a abrir puertas, los va a conectar. No está Parte patrocinado del la entrevista. Sí, ya sé que no está patrocinado, pero la verdad es que sí ayuda bastante. Sí, A nosotros, gente que trabaja ahorita en el proyecto, nos conectó, por ejemplo, la doctora Norma, que conocimos a través de Pop Movement. Entonces, como un especialista en biodigestores, que nos ha resuelto muchas de las dudas que tuvimos para desarrollar sobre todo el prototipo de biodigestor en el que estamos trabajando para departamentos. Entonces, creo yo que sí es muy importante aliarte a este tipo de iniciativas, de este movimiento, y buscar otros movimientos, ¿no? Otras acciones en donde empieza a conocer gente que tengan ideas similares. Por otro lado, yo también les mencionaría que primero se centren en algo en su vida que tengan que resolver y que esté vinculado con el ambiente, porque creo que de ahí es donde va a surgir el proyecto idóneo para ellos. Y entonces puede que no sepan del tema, pero si tienen la idea de que necesitan resolverlo y se empiezan a unir a la gente correcta, habrá la forma entonces de que puedan hacer un proyecto con base en eso. Y en tercera, eso ya más a título de la Academia Borussia, que llevo 4 años y medio de experiencia, es no se rindan, porque el tema va a ser muy complicado. Es, sobre todo normalmente y en el momento que estamos viviendo de la crisis financiera, em, el tema de las finanzas de un negocio pueden ser complicadas porque puede llegar momentos como el de incertidumbre, como en la que estamos viviendo hoy en día. Pero si la idea es sólida, pueden soportar cualquier adversidad. Y si tienen la pasión de seguir adelante, no va a haber forma ni con este tipo de situaciones como la que estamos viviendo que frenen sus proyectos. Entonces yo buscaría les recomendaría ser un poco tercos en eso, tener pasión y no rendirse. Y bueno, también quisiera agregar cuestiones importantes. Por un lado, sucede a veces que la gente quiere hacer algo, pero no sabe qué o no sabe cómo. Entonces, mi primera invitación sería buscar alguna organización, alguna agrupación, alguna institución que esté haciendo lo que te interese y pues intentar formar parte, ¿no? Integrarte. Igual, vibro demasiado con Kevin en eso, lleguen a Pop, pero, o si no, tal vez como a nivel más local o de su comunidad o algo que ya esté sucediendo ahí, o incluso pueden idealmente incluso unirse a alguna otra institución y de ahí invitar a toda la institución completa a ser parte de Pop, entonces, o a hacer alianzas y lo que sea. Entonces, la primera cuestión sería, de mi parte, justo recomendar como que la gente, si no sabe qué hacer, pues busque los proyectos que ya están funcionando y sea parte de. Segundo, es algo muy importante y más ahorita la cuestión de las redes sociales. Entren y hagan difusión. Bueno, para empezar, si tienen una idea y la quieren llevar a cabo, háganla, pero también hagan difusión, aprovechen las redes sociales, el apoyo que se puede conseguir de ahí y empiecen a trabajar, a generar contenido, a concientizar, etcétera. Cualquier granito de arena suma. Entonces, pues sería otra cosa, ¿no? Aprovechen muchísimo las redes sociales y más ahorita, por ejemplo, en tiempos de pandemia, que pues es complicado para muchas personas estar fuera. Entonces ahí, digamos, se está centrando muchísimo la atención en las redes sociales, en Internet básicamente, en cuestiones virtuales. Aprovechen eso. Es un momento, es una oportunidad única en la historia. Igual y ya cuando termine la cuarentena, pues va a disminuir el impacto que se puede tener en las redes sociales de esta manera. Entonces, pues sí, aprovechen eso. Y el tercer punto que quería mencionar era, pues sí, básicamente comenzar, o sea, no quedarse y ya me acordé el otro, no quedarse como en las ganas, sino simplemente empezar a hacer algo. Y la otra cuestión, una cuestión con la que se suele batallar, y esto yo lo viví bastante tiempo, es con la cuestión económica. O sea, tú puedes tener un proyecto y puede ser muy bueno, pero si no tienes recursos, pues es difícil como incrementar, ¿no?, el alcance o el impacto que puedas tener. Entonces, también invito a la gente, quienes tengan un proyecto ya andando, quienes quieran hacer uno, pero tengan como el miedo de la cuestión económica,
que también consideren, hay muchísimos recursos, por ejemplo, en el país, no solo nacionales, pero empezando por en el municipio, proyectos de participación ciudadana, etcétera, que lo que buscan es apoyar proyectos o iniciativas ambientales en este caso. Entonces, no es solo como pues voy a hacer colectas para conseguir dinero, sino realmente buscar apoyos, buscar entrar a convocatorias, buscar financiamiento así, porque el recurso está. La cosa es que, pues, no se tiene tal vez la experiencia o incluso como el optimismo de que se va a ganar. La cuestión es realmente aventarse, hacerlo bien, hacerlo a conciencia, con un equipo multidisciplinario idealmente, para sacar estos proyectos y conseguir estos recursos. Y pues creo que sería todo. Bueno, si no fue suficiente escucharlo de 2 personas, me gustaría reiterar la importancia de entrar a POP. Digo, este podcast nace a través de varias conversaciones con POP, ¿no? Y de brainstorming con varias personas. Realmente la idea nace con POP. Entonces, completamente de acuerdo en ese punto. Y bueno, también aclararle a la gente que todo lo que se platicó en este podcast, ¿no? Sobre algunos recursos que tanto Kevin como Iván recomiendan y de páginas van a estar referenciadas al final del podcast, tanto en la página de internet como en la plataforma, perdón, para que puedan entrar y revisar todo este tipo de cosas. Así que, pues bueno, no me quedan más que agradecerle a los dos, tanto a Iván como a Kevin, por su participación en este podcast. Creo que hay demasiada información muy valiosa y muchísimo contenido en esta hora y cuarto que nos echamos. Al final se alargó un poco más y creo que hay mucho de dónde aprender, ¿no? Y también de dónde motivarse. Así que eh, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Espero que también a la gente le haya gustado el episodio y esperen los siguientes. Y pues antes de cerrar, nada más mencionar que tanto estamos hablando de pop y pues es la cuestión, la próxima semana está el Pop Festival, entonces se pueden unir para comenzar ahí que sea su primer acercamiento y unirse a nuestra familia global. Así es, y bueno, sí, la verdad es que como dice Iván, le recomendamos mucho ese festival. No hemos estado en un festival anterior, pero las diferentes acciones en las que hemos formado parte de Pop Movement, la verdad es que ha sido maravilloso, con gente muy valioso, tanto estudiantes como gente que ya ha logrado tener éxito a nivel político y a nivel institucional, con empresas o proyectos que han creado. Entonces, la verdad es que únanse porque creo que eso les va a ayudar muchísimo en tratar de dar una idea de cómo hacer su proyecto y en resolver dudas que tengan. Y bueno, te agradecemos mucho, Salomón, por esta oportunidad de formar parte de este podcast que sabemos que está iniciando y creo que tiene el potencial gigantesco de hacer un cambio social y ambiental muy fuerte a nivel mundial. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos invitado. Para nosotros es un honor formar parte de este tipo de iniciativas y hacer que nuestro proyecto se dé a conocer a través de la audiencia que, bueno, porque no somos el único proyecto ambiental, pero creemos que sí tenemos un proyecto bastante sólido, con la posibilidad de crecer muy fuerte a nivel mundial, y que bueno, curiosamente abarcamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces tenemos esa fuerza a nivel mundial, a nivel organizacional que nos ayuda. Sin duda, y a mí no me queda ninguna duda que lo van a conseguir y van a crecer exponencialmente porque el modelo de negocios y el modelo que requiere el medio ambiente, bueno, lo requiere, ¿no? Valga la redundancia. Así que muchísimas gracias.